La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Queridísimos amigos y amigas, sean todos bienvenidos a su programa Educando en Valores. Para nosotros es un inmenso placer recibirlos en esta nueva entrega. Estamos sus anfitriones Jonathan Rodríguez y Blanca González. Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Blanca? Para mí un placer, como siempre, estar contigo y también con todas las personas que nos escuchan y nos sintonizan, tanto en esta emisora como también en las diferentes plataformas de podcast y YouTube. Claro que sí. Recordarles a todos que este programa llega a ustedes gracias a la Arquidiócesis de Santo Domingo a través de la Vicaría Episcopal de Educación, y en esta nueva entrega vamos a estar hablando sobre la libertad de prensa. Nos acompaña un experto en el área que tiene una larga carrera en el área de educación en comunicación, y con él estaremos conversando sobre este tema. Pero antes, vamos a iniciar con nuestra acostumbrada oración de la mano de Jonathan Rodríguez. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por esta semana que nos entrega. Gracias por este nuevo mes que iniciamos. Señor Jesús, ruega por los periodistas y medios de comunicación que puedan informar libremente sin temor a la censura, que sean un instrumento de verdad y justicia. Padre, concédenos la valentía para defender la libertad de expresión y la verdad, que no tengamos miedo de expresar lo que creemos y que buscar la verdad sea siempre el fin, aunque sea difícil. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Mantente conectado con nosotros todos los viernes a las 8 de la noche en esta emisora. Pero también puedes conseguir todos nuestros programas en YouTube Music, Spotify y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Estamos educando en valores a través de la radio y también en podcast. Un programa de la Vicaría de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Educando en Valores. Y bien, amigos, gracias a todos por permanecer con nosotros. Estamos de regreso en Educando en Valores y hoy tenemos un tema muy interesante, como les dijimos en la introducción de este programa. Y quizás alguno de ustedes sepa que cada 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Es una fecha proclamada por la ONU en el año 1993 con el fin de reconocer la importancia de un periodismo libre, plural e independiente como pilar de toda democracia. En un mundo en donde la información puede ser manipulada, silenciada o distorsionada, es más urgente que nunca valorar y defender el derecho de la ciudadanía a estar bien informada en todo momento. Hoy dedicamos nuestro espacio a reflexionar sobre esta libertad fundamental y su impacto real en la sociedad dominicana y en el mundo. Para ello nos acompaña como invitado un invitado muy especial con una trayectoria ejemplar, el periodista y profesor universitario Félix Almonte, quien ha sido director de la Escuela de Comunicación Social de la UAS, presidente de la Asociación Dominicana de Escuelas de Comunicación Social y autor de libros centrados en la propaganda electoral y el análisis del discurso. Su compromiso con la formación de periodistas críticos y su lucha por una comunicación ética
lo convierten en una voz imprescindible para este diálogo. Además, el profesor Almonte ha trabajado en distintas instituciones de nuestro país y allí pues ha podido palpar de primera mano cómo se realiza la comunicación y cómo es esto de la libertad de prensa. Ha podido poner en práctica lo que enseña en las aulas. Así que hoy nos vamos a tomar este plato fuerte y vamos a iniciar con una frase que nos pone un poco en contexto. La libertad de prensa no solo informa, también inspira, transforma y enciende la llama del cambio en el corazón de los pueblos. Así que vamos a darle la bienvenida al profesor Félix Almonte. Gracias. Bienvenido, profesor. Gracias, Blanca. Gracias, Jonathan, por la invitación. Y efectivamente hemos trabajado para tener no solamente un mejor país, sino podernos entender de que la comunicación ya es un eje transversal del conocimiento de todo lo que se quiere hacer. Ya la comunicación es un eje tan importante que permea la vida del hombre. Quiere decir que estoy a su disposición para que entablemos una discusión civilizada y sobre estos términos: libertad de prensa, libertad de expresión, los medios audiovisuales, etcétera, la inteligencia artificial, la tecnología y esta mezcla, cómo vamos a ir un poco desbrozando estos problemas. Estoy a su mera atención. Sí, nosotros queremos conocer un poco más de usted, profesor Almonte, porque usted tiene una larga trayectoria muy interesante en esto que son los medios de comunicación, especialmente en el periodismo y en la docencia universitaria, en lo que tiene que ver con la comunicación. ¿Qué lo motivó originalmente a seguir este camino y qué le sigue apasionando en el día a día de su carrera? Fíjate, Jonathan, gracias por tu pregunta. Mi papá, tengo 8 hermanos más, 6 varones y 3 hembras. Han fallecido 2 y el resto está vivo. Mi papá quería que yo fuera militar del ejército o fuera ingeniero agrónomo, porque nosotros somos de Montecristi. Pero yo a temprana edad, nosotros emigramos a Santo Domingo, y recuérdate que en mi época había un contexto político, económico y social muy sui generis. Era que gobernaba Balaguer en los fatídicos 12 años. Y digo fatídico y digo los 12 años de Balaguer porque esto empujaba primero ir a una universidad, la Universidad de los Pobres. Si la UAS no existiese, yo no podía haber sido nada de eso. Entonces, me motiva a ver cómo yo puedo ayudar a los sin voces. ¿Qué yo puedo hacer? Porque yo venía también desde muy joven, desde los 15 años, 16 años, motivado por el discurso de Juan Bosch. Y digo el discurso de Juan Bosch porque había leído y leía toda su literatura, sus artículos que publicaba en su revista política Teoría y Acción, leí el periódico Vanguardia del Pueblo y realmente me involucré en todo lo que es el estudio historiográfico de nuestro país, político.
Y eso me motivó en la universidad, ya siendo 011, a tomar esa decisión. Y yo decía, ¿cómo yo puedo ayudar a la gente que no puede? Y esto me lleva a tomar esta decisión de la comunicación, de estudiar periodismo. Una vez allí, recuerdo un profesor que en paz descanse, que nos daba una asignatura llamada Prácticas Integradas. Era una especie de compendios de todo lo que las redacciones que se daban, etc. Prácticamente una asignatura insulsa, una asignatura era llover sobre mojada. Y ese profesor, yo no lo escuchaba casi, pero no lo entendía y solamente se limitaba a que hiciéramos las prácticas y se le entregamos. Y yo me iba a la biblioteca a leer porque no podíamos comprar libros, ni lo teníamos, etc. Entonces, ese contexto me lleva a estudiar periodismo. Ya yo quería ir a un medio, ya yo quería escribir, ya yo quería decir, ya yo quería hablar, etcétera, etcétera. Y eso me lleva a mí, a tomar esa decisión de yo estudiar periodismo. Que quiero decir que interesante la forma en la que usted se inició en esta carrera que es tan apasionante, pero que también si no se estudia, si no se investiga, puede ser bastante viciada y puede el periodista caer en muchos errores. Y por lo que nos cuenta usted, profesor, también tomó una decisión de estudiar comunicación en un tiempo difícil, en un tiempo Sí. no muy favorable para la profesión. Muy difícil, vuelvo y te digo, yo no entendía en la universidad por qué los muchachos, los grupos estudiantiles, le quemaban el carrito a un pobre padre de familia que andaba conchando. O sea, yo no entendía eso. Y me enrolo en un movimiento que se llamaba por más docencia y menos anarquía. Entonces esto me lleva en ese contexto. Fíjate, Blanca, hay un malentendido. Un periodista en toda parte del mundo, un intelectual. Y es un intelectual no solamente porque escribe. Cualquiera puede escribir. Ahora, es un intelectual porque es una persona que está actualizada, que no es solamente que habla, es que lee, es que está informado, es que ve todas las vertientes, es que no lo nubla ninguna posición, ni económica, ni política, ni ideológica. Solamente busca la justicia. Por ejemplo, una de las cosas que me tocó también a mí fue que yo leía o pude leer los 6 tomos de Orlando Martínez recogido la revista Microscopio, que le editó José Israel Cuello. Y en uno de sus artículos que publicó, recuerdo que fue a raíz de la deportación del pintor Silvano Lora. Y eso me marcó mucho, no solamente la búsqueda que hacía Orlando, sino en la forma que él presentaba su trabajo. Pero una vez yo voy a los medios, me doy cuenta que en los medios no está mi cosa. Y no está realmente lo mío porque veía cosas que no compartía. Entonces un día yo digo, pero ¿cómo puedo ayudar a los jóvenes? Y participo en un concurso para monitor en la cátedra
de redacción y medios en la Escuela de Comunicación, siendo yo un estudiante de tercer semestre. Yo gano, éramos 3, era una sola plaza, yo gano, y recuerdo que yo asistí a varios profesores, entre ellos el inolvidable Rafael González Tirado, el gran creador de los gazapos, y la mano derecha de todas las últimas leyes que se hicieron en los últimos 60, 50 años en el Congreso, corregida por él. Para mí era uno de los periodistas más diestros manejando la lengua española, tanto escrita como hablada. También tuve la suerte de tener un profesor como José Luis Sáez. Ajá. Sí. Tener la dicha de un profesor como José Luis Sáez, el mismo Leonel Fernández, que nos dio 2 asignaturas, Derecho de Prensa y también Sociología de la Comunicación. O sea, todas estas cosas me fueron motivando para como decir, esto es lo mío, cómo yo puedo hablar con los muchachos, cómo yo puedo ayudarlos, cómo yo puedo orientarlos y decirle que esta carrera es noble, que esta carrera es importante. Entonces, viendo el otro contexto ya, Blanca, que la comunicación se ha trivializado, que la comunicación se ha desmejorado, que ya se ha confundido, que hay gente adrede complicando todo esto. Entonces veo que ahora tengo mucho más fuerza, quiero hacer más por seguir entendiendo no solamente ya a los estudiantes, sino también a los ciudadanos. Vamos a entrar un poquito más en materia, profesor, sobre la libertad de prensa. Usted hablaba, por ejemplo, de cuando entró a los medios, que se dio cuenta de que no era lo suyo, y allí precisamente en los medios de comunicación es en donde la libertad de prensa en muchos casos se ve coartada. Pero vamos a comenzar contándole a la gente que está en sintonía con nosotros, ¿cómo definiría usted la libertad de prensa y por qué considera que es vital para una sociedad democrática? Fíjate, Blanca, yo cuando era director de la escuela participé dentro del decreto presidencial para modificar la ley de expresión y difusión del pensamiento, por la misma que es la 6132. Y digo que participé coyunturalmente porque era la universidad, estaba dentro del decreto, y esa comisión la dirigía un ex compañero mío de estudio, Nanfi Rodríguez, donde estaba también el jurisconsulto Eric Raful como abogado y el magistrado Hernández, aparte de la Sociedad Dominicana de Diario, que estaba también representada por don Percio Maldonado, y estaba el Colegio de Periodistas, estábamos todos. El móvil era cómo modificábamos la ley 6132 bajo un proyecto de la libertad de expresión. Hace un proyecto de ley orgánica sobre la libertad de expresión y los medios audiovisuales. Te hago este aparte porque esto engloba un poquito más allá de lo que es la libertad de prensa dicha, que ya sabemos el maniqueísmo que hay con el caso de la SIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa. Su ligazón que tiene con la OEA, con Naciones Unidas, con los organismos multilaterales, etcétera, etcétera. Entonces, esa comisión iba a crear un proyecto de ley de modificación, visto el reglamento también 824 de 1971 sobre espectáculo público y radiofonía. Te hago este preámbulo porque eso busca realmente el modelo clásico democrático liberal, como dicen, y
y se define como un derecho personal, donde la gente se expresa a través de una manera, a través de una vía, etcétera, etcétera. Pero resulta que la libertad de expresión y la libertad de prensa hay un elemento importante, que es las responsabilidades individuales de los sujetos actuantes, comprendido dentro del derecho. Entonces, esta pieza, no sé si tú sabes que recientemente se sometió. Ahora han tratado de tergiversarla como una ley mordaz. La ley mordaz. Entonces, este tipo de pieza y este tipo de ejercicio ha sido cuestionado y lo han ligado íntimamente tanto con la ideología como con la política, ya sea de derecha, ya sea de centro, ya sea de izquierda, a según o a según, como dice. Pero vamos un poquito más allá. ¿Por qué es importante la libertad de prensa? No solamente por el poder que tiene el sujeto de hablar, porque es una conquista del ser humano entre el totalitarismo y la libertad de existencia. Entonces, Blanca, Jonathan, se lleva esa pieza, la libertad de expresión, pero ¿cómo se manifiesta la libertad de prensa? Se manifiesta a través de la expresión, de la opinión. Fíjate que tú decías ahorita, para mí la comunicación tiene un papel fundamental porque se supone que debe formar, informar y educar. Informa debidamente a la gente que tiene la capacidad de entender. Por ejemplo, nunca he estado de acuerdo con opiniones periodísticas descarnadas. Me explico. ¿Cuáles son esas? Donde no hay estadística, donde no hay datos, donde no hay un sujeto que pueda corroborar eso. Entonces yo le llamo descarnado y se lo enseña cuáles son las fuentes de información. También manejar la libertad de prensa en momentos de crisis también es un problema. Recuerdo el caso de la invasión a Irak de una periodista apellido Miller del Washington Post que consiguió un material en la base de Guantánamo donde se veían que perros pitbull le arrancaban los genitales a los oficiales de Saddam Hussein. Y resulta que el gobierno de Bush, hijo, sometió a la periodista a largos interrogatorios para que dijera quién fue la fuente que le suministró la información. Ella, y dentro de un plan abusivo de ese gobierno, pues ella duró 90 días purgando cárcel. Purgó 90 días de cárcel. Pero no dijo su fuente, porque esa es parte del compromiso que tiene. Entonces, todos tenemos un derecho de prensa, un derecho, vamos a decir, a informarnos, informar, hablar o decir. Pero desde el planteamiento de Masson, después de la Revolución Francesa, hubieron unos lineamientos basados en el derecho de prensa sobre lo que tiene que ver el derecho al individuo, el derecho del individuo. Entonces, ¿qué era lo que se estaba discutiendo? La posición que había marcada de los grandes medios de nuestro país era si una ley acomodada, sacando toda esta plataforma y sacando esta cosa nociva de la comunicación. Y yo decía pero, profesor, a grandes rasgos, ¿cuáles serían los avances y los retrocesos que se han dado en la República Dominicana en torno a la libertad de prensa? Fíjate, teníamos una libertad de prensa. Ya te dije en los vaivenes políticos,
porque esto es el carro ideal de la libertad de prensa, es el status quo político del momento. Obviamente lo vimos con Balaguer, lo vimos con Antonio Guzmán, lo vimos con Jorge Blanco, lo vimos con Hipólito Mejía, lo vimos con Leonel Fernández, lo vimos con Danilo y lo hemos visto ahora. Ese proceso de la libertad de prensa ha llegado al deprimente ejercicio de que cada cosa que se publica tiene un valor. Entonces ya la libertad de prensa ya no juega un papel de informar, de formar y educar. Ya lo que hace es que realmente busca una opinión de un grupo de empresarios, del gobierno, para que las cosas verdaderas no se den a conocer. Pero eso no solamente se da con los periodistas, eso se da con los grandes medios. Pero entonces no estaríamos hablando de libertad de prensa en ese caso, profesor. Si se coarta al periodista para que no publique lo que realmente es, sino lo que quiere que diga el director del medio, entonces no hay tal libertad de prensa. ¿O sí? De eso es que se trata. Es que ya eso se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Bueno, porque es más fácil. Tú gastas como gobierno 13,000 millones de pesos y tú amordazas a los periodistas y los medios. Es como que pero ese dinero es un préstamo internacional. Es más fácil manejar la cosa por ahí que realmente dar respuesta. Si hacemos un análisis de la gente de poder del país cuando se expresa, por ejemplo, te voy a poner el caso haitiano. ¿Tú crees que se va a resolver porque 4 presidentes, 3 expresidentes y un presidente está en una reunión? Es que el problema no está ahí, el problema está en los militares, que son los que cuidan la frontera. Y ahí no hay un militar. Ahí está el jefe de los militares, pero que ni lo informan, ni le dicen qué es lo que está pasando ahí. Entonces el problema no está en la formalidad o las comisiones. Recuérdate la canción de los Guaraguao, comisiones y comisiones. ¿Comisiones para qué? Entonces, ya esto ha venido cambiando porque también hay una alta dosis ya de lo que tiene que ver la tecnología, que es otro problema que hay. Ahí voy. Es una pregunta que tengo en la recámara, porque precisamente, bueno, ya hemos notado que en las salas de redacción hay un elemento en contra del periodista, porque el periodista sale, cubre la información, cubre la fuente, hace la noticia, pero de repente hay intereses afectados por parte de los dueños del medio, y entonces ahí viene que coartan al periodista. Es un elemento en contra del periodista. Pero además de eso, ¿cuáles son los otros riesgos que tiene que enfrentar un periodista en la actualidad, en nuestro país, sobre todo, para poder ejercer su labor con independencia? ¿Qué otros factores afectan el ejercicio libre de un periodista? Por ejemplo, un periodista no formado, que le llamábamos los embarracuartillas, un periodista que es dócil, un periodista porque tiene pelo y cara, un periodista que no investiga, que no estudia. Entonces estamos hablando de un periodista. Recuerdo el profesor Rafael Núñez Grasal que se iba de los trabajos porque querían imponerle cosas. Pero eso era Rafael Núñez Grasal que lo podía hacer. Entonces, los periodistas han creído, por ejemplo, que su trabajo es entrar a la fiesta sin pagar, darse a conocer que son periodistas, tomar el nombre como periodista y tirárselo arriba a un policía para que lo respete, y hasta blandean esa autoridad del periodista. Estas son las cosas que están dentro. Y si hay un espécimen raro, que es un periodista capaz, o se pone al servicio del capital, o se pone al servicio
del status quo político, o no hace nada porque todo se perdió. Entonces tenemos estos tres tipos de periodistas pensantes. Entonces usted dirá, bueno, pero está todo perdido. Digo, no está todo perdido. ¿Por qué no está todo perdido? Porque hay voces. Porque ya prácticamente la comunicación a este nuevo han agregado a esta trivialización de gente que incursiona, que dicen que son comunicadores. Entonces, como aquí la base jurídica del ejercicio, por ejemplo, yo recuerdo trabajando en el Ministerio de Educación Superior, que la ministra entonces, Ligia Amada, convenció a la ministra de Salud de que había que hacer un movimiento en los médicos. Un movimiento que presentaran sus estudios, porque ¿qué ocurre? Que había un médico que era cardiólogo, intensivista, ecocardiografista, y cuando tú veías que además de cardiólogo, lo que tenía era un curso de 6 meses en México o un curso de 3 meses en Venezuela. Entonces no son especialidades, pero vendí esa especialidad. Blanca, Jonathan, ¿usted sabe qué pasó? Que prácticamente se fueron 200 médicos de la Plaza de la Salud, porque no aparecieron los títulos de sus especialidades como médicos, sino médicos naturistas que habían llegado allá. Y se certificó, porque lo que se buscaba era la certificación con los Estados Unidos de que un médico cuando se gradúa en República Dominicana no tiene y quiere ejercer en Estados Unidos, no tiene que coger los 6 cursos que hay que dar y pasarlo. Entonces, esa comisión creada por el Ministerio de Educación Superior, Salud Pública y Cancillería comenzó a trabajar con eso. Incluso recuerdo que la carrera de medicina de la UAS en Santiago y San Francisco hubo que cerrarla porque, por ejemplo, daban histología y no había un laboratorio. Daban anatomía, entonces había que traer los jóvenes, los muchachos al departamento de fisiología de la universidad, que era donde estaban los cadáveres, donde están los cadáveres. Entonces hubo que buscar 44 millones de pesos, comprar un laboratorio y entonces lo aceptaron. ¿Qué te quiero decir con eso? Que regular el ejercicio profesional, yo no veo que ninguna persona se atrevería a abrirle un abdomen a una persona con un bisturí, realmente sin ser médico. O que se suba un abogado con una toga y un birrete en un estrado con una defensa de un asesinato o de un homicidio o lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que se ha confundido dentro de todo esto? Porque la palabra da poder, y yo tengo un programa, y ese programa yo puedo decir lo que yo quiero por ahí. Entonces, ¿qué es lo que ha faltado? La base jurídica de eso que estamos nosotros haciendo. Por ejemplo, las dictaduras tenían eso resuelto. Pero también la dictadura no solamente censuraban, sino que autocensuraban también, porque hacían que los sujetos se censuraran. O sea, lo que significa que ni un lado ni otro. Realmente la democracia, que para mí es una palabra hueca, aunque la hayan usado, o aunque la usen, Blanca, pero la libertad de prensa es como un sofisma, como dicen los filósofos, un sofisma que se usa como un discurso retórico sobre tal o cual cosa. Pero los hechos, o sea, vamos a ser honestos con eso, no existe. Y no existe porque hay una dictadura. No existe porque no se hace. No se cumple con eso. Entonces vamos a ver la famosa ley sometida al Congreso recientemente por el Ejecutivo, o sea, una ley orgánica sobre la libertad de expresión y los medios audiovisuales. Hay algo interesante dentro de eso que usted está mencionando, que es el papel que juega la prensa
en torno a lo que es el periodismo en la lucha contra la corrupción y el abuso de poder. Esta ley mucha gente lo ve como algo que podría coartar la libertad de expresión de mucha gente que hoy en día pues tienen procesos de investigación en diferentes medios de comunicación, que hacen un periodismo serio, y que por unos cuantos que están en los medios digitales hoy en día, pues se está buscando una forma de curar la herida poniéndole una curita. Pero lamentablemente, a mi manera de ver, la curita no va a mejorar nada a esto, porque simplemente hay muchos medios que son internacionales que escapan al poder que está dentro de la República Dominicana, y la desinformación, que hoy en día parece ser la mayor causante de problemas a nivel mundial, no solamente en la República Dominicana, desde poblaciones grandes que se han separado de acuerdos simplemente porque alguien malintencionadamente maneja información errónea, y esos individuos votan de manera errónea y luego se dan cuenta de que es muy tarde para echar para atrás todo esto, porque mucha gente pues simplemente toma la información pero no tiene la costumbre de verificarla. Entonces, ¿cuál es el papel del periodismo hoy en día en la lucha contra la corrupción y el abuso de poder, teniendo en cuenta que esto podría ponerse un poco más complicado a partir de esta ley, especialmente en la República Dominicana? Fíjate, otro sofismo de la lucha contra la corrupción. Porque eso como te decía, a según y a según. El gobierno X viene y tranca 5, 6, 3, 4 funcionarios. Viene el otro y hace lo mismo. Y no tienen en un juego así. Verdaderamente, mientras los medios estén en pocas manos, el fake news será realmente una parte importante de esa comunicación y de esa expresión dentro de los medios de comunicación. Por ejemplo, yo tiendo a leer lo más importante de un periódico, que son los editoriales. Y vengo leyendo hace muchos años, por ejemplo, el Hoy, el Nacional, el Día, y viendo la televisora, buscando dos palabras, Jonathan y Blanca: evasión de impuestos y contrabando. Y no la encuentro. Y no la encuentro. ¿Por qué no la encuentro? Porque esos medios que yo he estado viendo, realmente esa es su causa dentro de los grandes negocios que están los medios. Entonces, para mí, para esos grupos, y podemos poner ejemplo de eso, podemos poner ejemplo. Aquí, porque tú sabes que aquí quitan temas y ponen temas, o quitan temas y colocan temas y lo hacen realmente viral, dependiendo cuánto cuestan los boss, los 20,000 boss, cuánto cuesta esto, cuánto. Entonces hay hechos que son relevantes. Incluso, Jonathan, Blanca, nosotros impartíamos, tomamos una asignatura que se llamaba iconografía, que nosotros medíamos los niveles de información que había para determinar a qué tema se le dio más soltura que a otro. Entonces, el problema de la corrupción en los países, por ejemplo, ¿cuándo ustedes han visto que un jefe, un ministro o un presidente renuncia aquí? En los países desarrollados eso es común. Eso es común. Porque no tienen temor, porque la ley se nuflea, porque realmente no hay una verdadera democracia. Entonces, hasta por un problema sexual,
han tenido presidentes en Europa que renunciar. Fíjate lo que se está estudiando ahora mismo en las universidades importantes de Estados Unidos. El médico que escondió una enfermedad terminal que tiene Joe Biden, que quería reelegirse. O sea, el médico ocultó eso. Pues ya están hablando de inhabilitar al médico y ya están hablando de someterlo y ya están hablando de hacerle un proceso judicial al señor Biden, aún después de muerto. O sea, porque mintió. Y en términos de anglosajón, eso se llama el perjurio. Sabiendo que tenía un cáncer de prostático terminal. Usted se imagina en estos países, en lo nuestro. Entonces, si no hay una base jurídica para esas expresiones y que se lleve y que se sepa que realmente la corrupción, y también recuérdate que la corrupción es un entretenimiento para mucha gente que se dedica a este oficio. Y digo un entretenimiento para decir que ellos son serios. Y en la práctica no son serios. Porque resulta que esto es un living, como se dice en inglés. Esto es un patio, esto es una mesa. Aquí nos conocemos todos y sabemos cada quien qué hace. Bueno, avanza el tiempo en nuestro programa y para quienes se unen a esta hora con nosotros, queremos darle la bienvenida y contarles que estamos hablando hoy de libertad de prensa y libertad de expresión y que nos acompaña el profesor Félix Almonte, profesor universitario y que tiene una larga trayectoria en nuestro país, en instituciones, trabajando en relaciones públicas y en materia de comunicación. Hoy hablando de libertad de prensa y hay algo que preocupa bastante en nuestro país y es precisamente el hecho de la concentración de medios en unas cuantas manos, en unos grupitos de nuestro país que son como los que están acaparando todos los medios. Entonces queremos saber, profesor, cómo afecta la concentración de medios en manos de estos grupos económicos o políticos a la pluralidad informativa. ¿Cómo afecta esto a la información que llega a la ciudadanía de parte de esos medios? Fíjate, los españoles ya le llaman a eso infodemia. Una infodemia comunicacional lo que tenemos. La infodemia es muchas cosas, pero que no lo entiende nadie. Y eso de la concentración en pequeños grupos, no son pequeños grupos, son grandes grupos. Son grandes grupos, por ejemplo, el grupo que tiene aquí de cabecera, los medios más importantes, tiene 117 empresas. 117 empresas. De comunicación, todas. No, empresas. Empresas en sentido general, ok. Entre ellas de comunicación. Pero las que son menos son las de comunicación, pero esas son la almohada, ese es el comodín, ese es el punto de lanza y la protección de toda la cantidad de empresas que hay colaterales. O sea, las cosas ocurren aquí, mucha gente no se entera. Por ejemplo, el periódico Diario Libre, Blanca, lo sacaron de la avenida más importante, la avenida Lincoln, esquina José Amado Soler, de un edificio de 4 o 5 plantas, y se lo llevan a un barrio que está cerca de donde está la Universidad Inter. Y pasa desapercibido. ¿Quién es el dueño de Diario Libre? No sabemos. Y ahora, haciendo rememoración. Pero Diario Libre fue comprado por el grupo Rainieri, los Rainieri. No lo compró el grupo Rainieri. Lo compró el grupo Media de Antonio. Era de multimedios. RCC Media. Ajá, no. Sí. No era de RCC Media. Lo compró Antonio. Omnimedia se llamaba
a quien pertenecía, y entonces que a raíz de eso muchos periodistas también tuvieron que salir de la redacción al cambiar de dirección, y según fuente oficial de una periodista que trabajaba en Diario Libre, fue el grupo de los Rainieri que lo adquirió. Sí, pero no fue Rainieri, el grupo Punta Cana no fue que lo adquirió. Es una compañía que hace, pero quien maneja el señor Antonio Espaillá eso. Ok. Entonces, ¿qué ocurre después? Se llevan el periódico, porque recuerdo un periodista diciendo que no podían salir a las 12 de la noche y a él le tocaba cierre, porque era metido en ese barrio y era un peligro. Entonces el carro había que dejarlo en la calle tirado y tú no sabías si realmente podía salir o no, con los niveles de delincuencia y de criminalidad del país. Entonces, fíjate qué es lo que hacen estos grupos. ¿Dónde hacen esquina? Medios de comunicación, con aeropuertos y con hoteles. Sin embargo, el dueño del Washington Post o del New York Times, que fue criticado, el señor Bezos de Amazon, porque adquirió eso, él tuvo que venderlo, porque tenemos una ley aquí que podemos decir que el único que cumplió con esa ley fue Alejandro Grullón, porque CDN y las emisoras y el periódico El Caribe eran propiedad del periódico del Banco Popular. Y ellos lo ceden al Grupo de Santiago, a los 5 jinetes del Apocalipsis de Santiago, que son los que compran esto. Entonces, ¿por qué ese afán? ¿Por qué de tener medios? Los empresarios tener medios. Y la ley lo contempla, de que si tú tienes un medio de comunicación, tú no puedes tener una empresa. Y esa ley... No hay una ley que regularice la adquisición de medios, que llegue hasta un límite. Mire, usted no puede tener más de tantos medios de comunicación, o eso es libre y sin límites. A todos los medios que usted quiera, dele para allá. Porque ya eso atenta contra la libre empresa. Pero sí, la ley habla o plantea de que si usted tiene una empresa, por ejemplo una fábrica, usted no puede tener un medio. Sin embargo, eso está tirado por ahí. Recuérdense ustedes que la ley de libre acceso a la información, esa ley la cambió el hombre del maletín. Libre acceso a la información pública. ¿Y quién es el hombre del maletín, profesor? El del maletín. Que tuvo preso con el caso Baníster. Entonces, lo encargaron de neutralizar eso. Y ustedes saben cómo terminó esa ley, que la hizo el senador José Tomás Pérez del PLD en ese momento, que era senador del Distrito Nacional o de la capital. Terminó porque el señor Ramón Alburquerque era el presidente del Senado, y esa ley terminó. Ustedes saben cómo, que fue un error mecanográfico de la secretaria que trabajaba el área de ortografía. Pero entre toda esa explicación, entre lo que va y viene, la ley se quedó así. Y solamente tú puedes juzgar, y tú puedes juzgar la parte húmeda, que es el Estado. Jonathan y Blanca, yo estoy convencido de que los políticos en este país son muchachos demandados. Muchachos demandados que por un puesto lo tienen ahí. Y están ahí y hacen lo que realmente le indica quien lo puso ahí. Entonces, bueno, con ese respeto, profesor, hay también un asunto que tenemos que ver, de que hay mucho problema económico en el país, y lamentablemente, aunque esto no es la justificación, cuando usted está hablando de que hay personas que no tienen cabeza, no tienen cerebro para ocupar los puestos que tienen,
pues en un país donde hay tan pocas oportunidades, donde no se crean riquezas, donde no hay prácticamente oportunidades para personas que vienen de abajo, lamentablemente la política se convierte en un mecanismo de empuje para llegar a ciertos lugares, a ciertas metas que tienen los individuos. Y esto lamentablemente crea más corrupción, crea más hambre, crea más desigualdad y crea también menos producción de riqueza. Vamos a hacer un paralelismo. Vamos a ver el caso Bukele con el caso de República Dominicana. Y no un problema de justificación, Jonathan. Es un problema de la vulnerabilidad de la ley. Y quiere que te diga, los ciclos de gobierno que vienen y van. Nosotros ahora nos toca una dictadura. Pero una dictadura psicodélica parecida a la al señor Bukele. Quizás ustedes que son un poquito más jóvenes lo van a ver. Porque es un problema de la misma necesidad del agotamiento que va viviendo la historia. Señores, pero ¿quién podía creer que Europa se convirtiera? Yo que estudié en el año 2000 en España, cómo se comía en España, cómo se vivía en España, cómo en Europa completo, cómo era ese país, todo el mundo yendo al cine, yendo a actividades culturales, en las librerías comprando libros, informándose, nutriéndose, educándose, leyendo. Y ahora tenemos un mundo de cabeza. Entonces, el problema es el Estado. ¿Por qué el Estado? ¿Usted sabe cómo que hacen un diagrama con el presupuesto del país? Los grupos empresariales lo convocan y le dicen a los hombres de empresa, ¿cuánto tú quieres? Yo quiero un 20. Si el presidente es un estúpido, le pone 20 por año, que es un 80 en 4 años. Si es inteligente el presidente, le pone 5. Y como no se explicó, yo te voy a dar 5. En cada año te voy a dar 5 y eso suman 20. Entonces, el problema de la corrupción y el paternalismo y todas estas cosas está sobre la base. Por ejemplo, Jonathan, ¿qué ha pasado con la concentración de la gente? Porque adrede se abandonó el campo. Y esa gente han venido a hacer los cinturones de miseria alrededor de las grandes urbes, tanto de Santo Domingo como Santiago. ¿Qué es lo que se genera ahí? Un indicador de la droga. Nadie produce, nadie dice, pero resulta que el campesino que vendió el chivo, que vendió el burro, que vendió la dietarea, se va a la ciudad, pero ese tipo quiere yuca barata, quiere plátano barato y quiere todo barato. ¿Por qué? Porque el poder político lo inhabilitó, no podía aguantar la situación en el campo. Entonces, todas estas cosas, Jonathan, son adrede. Todas estas cosas se planifican. Todas estas cosas se hace pensando. Incluso ya nosotros no tenemos, ya por ejemplo, el mundo sabe quién es Jonathan Rodríguez. Porque la data de República Dominicana la tienen los mormones y la tiene un hombre que vive en Haití, pero que no es haitiano, pero que vive aquí, en el embajador en el 5º piso, pero que lo está buscando Estados Unidos y Canadá. Porque tiene la base de pasaporte, toda la tiene. Profesor, se nos acaba el tiempo y no queremos despedirlo sin que antes usted le envíe un mensaje a la juventud que nos está escuchando, juventud que quizás está estudiando o piensa estudiar comunicación y quiere ejercer el periodismo con ética y compromiso. Denos su mensaje final para este grupo de personas, de nuestros oyentes, o tal vez sus padres que están conectados ahí, les gustaría que sus hijos estudien comunicación social. ¿Cuál sería el mensaje que usted le enviaría a esa parte de la población? Bueno, yo como un buen católico, Blanca, primero quiero que la iglesia, mi iglesia, juegue un papel mucho más agresivo con los medios de comunicación. Nosotros tenemos que alfabetizar
a nuestros feligreses, nosotros tenemos que empoderarlos porque lo están haciendo otros. Y ese otro es nocivo. Y a los jóvenes yo les digo que estudien periodismo, pero que realmente no se conviertan en un periodista echadía, que creen su propio proyecto, pero no proyecto más de lo que hay, sino un proyecto realmente que pueda satisfacer no solamente la parte espiritual de ellos, sino también la parte de educar, de informar a su país, a nuestro país. Y cada uno de ustedes, en este caso, que hacen este esfuerzo a través de este medio, y qué bueno que es Educando en Valores, realmente decirles que no desmayen. Vamos a hacer esto más grande, Blanca. Vamos a llevar especialistas en vivo a discutir el problema de la educación, el problema de la familia, de la desintegración de la familia, el problema del comportamiento. Cuando tomamos realmente las estadísticas de Intran, nos damos cuenta que los asesinatos, toda la criminalidad están entre 1 y 4 de la mañana. Entonces, que nuestros jóvenes entiendan, que se preserven, que lleguen a su casa a las 12 de la noche a más tardar, que vean eso, y que realmente yo estoy optimista con el país, independientemente de que lo que dicen es que corrupción es todo y es todo. Eso va a existir. Lo que tenemos es que realmente ir mirando, quitar y poner, quitar y poner, quitar y poner. Si nos tenemos que volver locos quitando y poniendo, lo vamos a hacer. Otra cosa importante, que la familia se preocupe por educar a sus hijos, que lo ayuden a realmente a conocer qué es lo que está pasando, que tenemos que reducir a los jóvenes esos medios nocivos que tenemos en la mano, como todas estas redes sociales y el teléfono, etcétera, etcétera. Que prácticamente tú lo puedes ver, Blanca, Jonathan. Tú vas a un restaurante donde hay una familia de 5 o 6 personas y está todo el mundo con el teléfono, nadie habla. Se paran cuando llega el almuerzo y de que terminan de almorzar vuelven y cogen el teléfono. O sea, no se habla entre la familia, no se plantean los problemas. Y la iglesia tiene que jugar un papel. Vi en estos días, le mandé, yo creo, Blanca, te lo envié a ti, de que ese encuentro que hace 7 años hizo la iglesia aquí, el Copado de Santo Domingo, con los periodistas. Hay que tomar en cuenta eso, porque el Papa Francisco fue un hombre que luchó tanto precisamente por ese tipo de educación familiar. ¿Cómo podemos hacerlo? Todo se va a poder, porque el sueño es lo que no se puede perder. Blanca y Jonathan. Así mismo es. Muy bien, muy bien. Nosotros le damos las gracias por acudir a nuestro llamado. Estas reflexiones son importantes. Ojalá el periodismo pueda también ayudar a educar en torno a las informaciones que se van dando y del peligro que tienen todas estas fake news. Y nosotros tratando siempre de colaborar, pues estaremos al servicio también para que se pueda tener una mejor visión y una información más digna en el país. Gracias, profesor, y a nuestro... Luchen ustedes para que vamos a dar la asignatura de cívica en la escuela y de ética. Vamos a luchar por eso, que vuelva otra vez. Nosotros estamos un grupo de profesores realmente encaminando a crear una escuela de ética y una escuela de cívica. Nosotros entendemos que eso tiene que ir a la familia. Lamentablemente, a mí nos quitaron la asignatura de la cívica. Bueno, gracias, profesor, nuevamente, y a ustedes que nos escuchan cada semana, pues nos encontraremos en una próxima entrega de su programa Educando en Valores. Bendiciones. Hasta la próxima. Adiós. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.